Bueno, pues hagamos recuento. Esta era la palabra que teníamos en mente y que yo tenía para compartir con vosotros. Sabéis que la semana pasada empezamos a hacer este inventario, este tipo de inventario, esta suerte de inventario, este recuento que sale en el libro de Josué en el capítulo 12. Es el recuento de todos los reyes que el pueblo de Israel había conquistado. Habíamos llegado, os comenté que habíamos llegado al capítulo 12 de un libro, el libro de Josué, que tiene 24 capítulos. O sea, habíamos llegado justo al centro del libro, y en el centro del libro, en la mitad del libro, hacen este recuento, esta lista, este listado de todos los reyes que habían sido conquistados por Israel. Primeramente los dos que habían sido conquistados por el pueblo de Israel, capitaneado por Moisés. Todavía Moisés vivía al otro lado del Jordán, del río Jordán, en el lado oriental del río Jordán. Y luego el resto de reyes que habían sido conquistados por el pueblo de Israel, capitaneado ya por Josué, en este lado del río Jordán, donde Dios les daba la tierra en posesión, donde Dios les había dado sus promesas. Estuvimos viendo el significado de cada uno de estos reyes, porque ha sido algo asombroso descubrir que, bueno, yo decía que estos reyes definitivamente eran los que teníamos que derrotar en nuestras vidas para conseguir hacer efectiva la promesa de Dios. Ellos necesitaban derrotar a los reyes que gobernaban y reinaban estas ciudades para poder hacer efectiva la promesa de Dios de que ellos pudieran tomar posesión de esas ciudades. Con los reyes vivos y gobernando era imposible, por eso tenían que derrotarlos. El símil para nuestras vidas, o la enseñanza para nuestras vidas, es la siguiente: nosotros necesitamos derrotar todos esos reyes o todas esas cosas que intentan dominar las áreas de nuestra vida, que nos van a impedir o que nos impiden, en caso de que las gobiernen esos reyes, nos van a impedir que nosotros seamos los cristianos que debemos de ser, lo que Dios nos ha llamado a ser. Nos van a impedir que nosotros vivamos una vida cristiana abundante y efectiva. De ahí la importancia de buscarles el símil espiritualmente para nuestras vidas, para de alguna manera poder llevarlo a la práctica, hacerlo algo práctico en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo algunos de estos reyes, llegamos hasta el rey de Horma, vimos 13 reyes con sus significados, y esto pues está en la predicación del domingo anterior, que no voy a repetir. Hagamos recuento, y hoy pasamos a hagamos recuento, segunda parte. ¿Por qué? Porque eran muchísimos y no nos daba tiempo a tratarlos, y la verdad que se hacía demasiado extenso, y bueno, entendimos que era mucho más prudente dejarlo para el día de hoy. Y bueno, así yo también me venía bien, porque tenía un trabajo avanzado que definitivamente, como siempre me pasa, cada vez que intento preparar un tema, pues casi siempre me da la sensación de que lo dejo a medio o medio a medio. y entonces, pues de todas maneras, aunque ya tenía el guión, pues aún seguí trabajando en él y demás. Y bueno, creo que definitivamente lo que buscamos es escuchar la voz de Dios a través de esta palabra, y creo que Dios nos puede hablar un mensaje que llegue a nuestro corazón, y que definitivamente lo que se trata es que nuestras vidas sean transformadas. Para, como decía Pablo, y este versículo es uno de los versículos favoritos, es uno de los versículos míos que yo hago mío. Pablo dijo que él dice: una cosa hago ciertamente, olvidando lo que de atrás, prosigo al blanco para ver si consigo alcanzar. Él dice la palabra asir, para ver si consigo asir aquello para lo que también me asió Dios en Cristo Jesús. Entonces, definitivamente, yo creo que este es el objetivo de todo creyente. Ir dejando cosas atrás, ir avanzando e intentar agarrar aquello para lo que Dios nos agarró. Y esto es lo que tenemos que llegar a ser todos, tú y yo. Cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que me estáis escuchando a través de la grabación, necesitamos avanzar para llegar a ser aquello que Dios quiso que nosotros, que tú y yo seamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos adelante con el versículo, con el rey número 14, el rey de Arad, que está en el versículo 14. Versículo 14 del capítulo 12 de Josué: el rey de Horma, otro; el rey de Arad, otro. El rey de Horma ya lo vimos la semana pasada, que fue con el que concluimos, y hoy pasamos al rey de Arad.
Arad significa asno montés, dragón. Claro, el dragón siempre nos representa la imagen del mismísimo diablo, Satanás. Pero fijaros que este rey, según Números capítulo 21, versículo 1, Números 21, versículo 1, Números capítulo 21, versículo 1, que podéis leer, cuando el pueblo de Israel iba camino de la tierra prometida, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces, el rey de Arad ya se enfrentó contra el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel todavía no había llegado a conquistar ninguno de los reyes, todavía iba de camino hacia la tierra prometida. Los vio pasar por allí y les hizo emboscadas. Atarim significa vigías, emboscados, y consiguió hacer prisioneros, coger cautivos del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba camino de la tierra prometida, este rey tomó prisioneros de en medio del pueblo. Este rey depredador, sabéis que todo esto representan obviamente dominios. Como bien dice la Escritura, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino representan pues poderes espirituales, ¿no? Principados, gobernadores, huestes, ¿de acuerdo? Entonces, este rey depredador lo que intenta es llevarnos a situaciones que nos aprisionan. Quiere que nuestra vida quede encarcelada, enjaulada. Una cárcel, sabéis que es una vida sin sentido ni propósito, que nos priva de nuestro llamado. Una cárcel es algo que nos detiene, que interrumpe nuestro caminar en la vida. ¿De acuerdo? ¿Qué le sucedió, por ejemplo, a Sansón? Sansón fue tomado y puesto en la cárcel. Y dice la Escritura, esto está en Jueces 16:21. Le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y intentaron o consiguieron desactivar el llamado que Sansón tenía. Este rey, el rey de Arad, acecha a escondidas, furtivamente. Lo que quiere es atacar nuestros puntos débiles. Todos tenemos puntos débiles, pero ¿quién conoce mejor nuestros puntos débiles? Pues o los que viven con nosotros o los que nos están observando y están vigilando nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, intenta atacar los puntos débiles y obviamente es lo que le pasó a Sansón. He puesto el ejemplo de Sansón, ¿por qué? Porque acechaban continuamente a Sansón y usaban de sus puntos débiles, que eran las mujeres, la atracción que él tenía por las mujeres, y ya acechaban a Sansón cuando consiguieron de alguna manera comprar o camelarse o de alguna manera intimidar a Dalila, que era la mujer con la que estaba Sansón, ¿de acuerdo? Entonces, este es el rey de Arad. El 15, el rey de Libna. Libna significa blancura, transparencia. Este rey nos habla de la necesidad de vencer la falta de transparencia y de vencer la vida de una falsa santidad, de vencer en nuestras vidas la doblez y el tener dos caras. Definitivamente tenemos que procurar tener una santidad en toda nuestra vida. El Salmo 24, versículos del 3 al 6, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y claramente afirma: el limpio de manos y puro de corazón. El que tiene esa falta de transparencia, esa doblez, esa falta de santidad, no subirá al monte de Jehová. El puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿De acuerdo? El rey del Libna, blancura, transparencia. Luego siguiente, 16, el rey de Adulam. Adulam significa lugar cerrado, refugio. Si os acordáis, es donde huyó David a esconderse. Cuando Saúl lo persiguió, cuando Saúl quiso acabar con su vida, David salió corriendo y huyó a la cueva de Adulam. Y David se escondió allí. Y fijaros lo que dice la Escritura, 1 de Samuel 22, 1 y 2. Libro 1 de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2.
Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fijaros cuál era la compañía, la gente que se unió a David. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Este rey, este principado, este dominio, este espíritu demoníaco, lo que pretende conseguir en nuestras vidas es que llevemos un cristianismo a escondidas, escondido, un cristianismo que no se manifiesta plenamente. Y va a usar para eso, para que nuestro cristianismo sea como un cristianismo dentro de una cueva. Fijaros, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo, estoy recordando la imagen de Elías, que se escondió en una cueva también, cuando se sintió atemorizado, lleno de miedo, por causa de Jezabel, que le dijo, te voy a matar igual que tú has matado a todos los profetas de Baal, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de esto? Entonces, este rey lo que pretende conseguir en tu vida y en mi vida es que nosotros nos metamos en una cueva. ¿Y qué va a usar para eso? ¿Cuáles van a ser sus armas? Pues va a usar la aflicción, el endeudamiento y la amargura de espíritu. Esas van a ser las armas con las que va a conseguir que tú seas un cristiano que te metes en una cueva y que no vives una vida llena, una vida plena, una vida en bendición, en victoria y manifiesta a todos. Lo que quiere, lógicamente, es apagar la lámpara, la luz que puede dar nuestro testimonio. Un testimonio de un cristiano verdaderamente consagrado y entregado y victorioso delante de Dios. Siguiente, 17. El rey, voy a ir rapidito porque ahora sí que quiero a ver si podemos verlos todos. Porque si no, esto va a ser demasiado largo, dejarlo ya para otro día. 17. El rey de Maceda. Maceda significa lugar de pastores. Bueno, este rey se levanta en contra de los pastores, en contra de los líderes, porque al final lo que dice es todos son iguales, y lo que dice principalmente es el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, este rey alimenta la crítica, la queja, la murmuración en contra de ellos, el mantener por encima de todo mi rebeldía y mi independencia. Yo soy el dueño de mi vida, yo no tengo que dar cuentas a nadie, etcétera, etcétera. 18. El rey de Betel. Betel significa casa de Dios. Y este rey se levanta en contra de la casa de Dios. Va en contra de la iglesia del Dios vivo. Entiende perfectamente, fijaros, este rey, este demonio, este principado, entiende perfectamente lo importante que es la iglesia, lo importante que es que tú y yo formemos parte de una iglesia, que tú y yo seamos parte de una congregación, que tú y yo tengamos ese sentido de pertenencia, que lo que intenta lógicamente es robárnoslo y destruirlo en nuestra vida. Entiende perfectamente la importancia de la iglesia como plan soberano de Dios para el mundo perdido. Que la iglesia no es el invento de los hombres, la iglesia es el invento de Dios. La iglesia es la solución de Dios para la humanidad. Fijaros, después de Cristo, o sea, Cristo es la solución, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero el plan de Dios pasa para que esa solución que es Cristo se manifieste y se viva a través de la iglesia. No hay otra manera, no hay otro método. Tú no puedes ser... tú no puedes ser cristiano si no perteneces a una iglesia. Y aquí es donde este principado actúa. Este principado dice, no es necesario ir a la iglesia para ir al cielo, para ser salvo. No es necesario pertenecer a una iglesia. ¿Por qué tengo que ser tan fanático? ¿Por qué tengo que estar en un grupo? ¿Por qué no puedo estar en mi casa tranquilamente si yo oro, si yo leo la Biblia? El rey de Betel. Y por ello hace todo lo posible para que la iglesia caiga en descrédito. Es que no hay amor, es que no me aman, es que no me consideran, para manchar su testimonio. Fíjate, son todos iguales, lo único que buscan es sacar dinero, lo único que buscan no sé qué, lo único que... para quitarle importancia a nuestro compromiso con ella. Porque definitivamente dice, para ir al cielo o para ser cristiano, no es necesario estar tan comprometido con ella. Pero bueno, esto no es un invento mío, es Dios el que inventó la iglesia y es Dios el que estableció su iglesia. Y cuando Él venga, va a venir a buscar
su iglesia, no al que esté en su casa. Es fuerte esto, ¿eh? Pero va a venir a por su iglesia, a por su amada, a por en la que él se entregó a sí mismo y murió a sí mismo por ella. Fijaros, el versículo con el que yo quise, el que yo entendía que Dios nos hablaba en este punto es 1 Timoteo 3:15, que dice, para que si tardo, y estos son los consejos que Pablo le estaba dando a Timoteo, su hijo amado, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Tenemos que saber cómo conducirnos en la casa de Dios, que dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y no hay otra. Amén. Venga, 19, el rey de Tapúa. Es que todos estos, cada uno de ellos, daría para una enseñanza, para una charla de 1 hora cada una, para una predicación cada uno de estos reyes, pero entonces sí que esto sí que se hace eterno, interminable, y es posible que incluso el Señor venga por su iglesia antes de que termináramos el libro de Josué, si fuéramos tan despacio. Por eso, un poquito más rápido. El rey de Tapúa. Tapúa significa manzana. Yo digo, ¿cómo manzana? Manzana, pero manzana. Claro, tú puedes decir, no, la manzana tiene que ver con el pecado original. Cuando... No, la Biblia no dice que fuera una manzana, la Biblia dice que era el fruto del árbol del bien y del mal, pero bueno, la tradición ha dicho que era una manzana. No, para nada, para nada. La manzana, yo me acordé precisamente y estuve pensando un poquito acerca de esto, y la manzana, dice un refrán, una manzana cada día de médico te ahorraría. Refranero español. Yo entiendo que este rey trabaja en contra de que nosotros, tú y yo, tengamos una buena salud. Y esto es algo que a mí me atañe directamente, o como diría Rubén, me apela directamente, porque definitivamente este principado trabaja en que nuestra salud no sea la correcta. Porque entiende perfectamente que nuestra salud es un soporte con el cual podemos servir mejor a Dios o servirle peor. Porque si nuestra salud física nos limita también nuestro ministerio y nuestro trabajo delante de Dios. Este rey trabaja en contra de una buena salud, nos hace descuidar nuestra forma física y nuestra salud. Una manzana cada día de médico te ahorraría. Y fijaros, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice, y esto es perfectamente bíblico, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que muchas veces la prosperidad del alma depende también de la salud física. 20. El rey de Éfer. Éfer, que significa zanja o pozo. Pues este rey definitivamente lo que quiere, o lo que quiere conseguir, o lo que quiere hacer, o lo que trata de hacer en nuestras vidas, es llevarnos a una vida de falta de profundidad espiritual. Quiere que mantengamos un cristianismo muy superficial, carnal y tibios. Quiere que seamos carnales y tibios. Quiere que nuestra vida cristiana sea superficial, carnal y tibia. Y fijaros que Apocalipsis 3:16, en uno de esos mensajes a las iglesias de Apocalipsis, el Señor Jesús le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que Dios nos llama a que tengamos una vida espiritual profunda, una vida espiritual intensa, absolutamente nada superficial. Que no nos conformemos con una relación con Dios superficial, somera, que entremos de lleno. Me estoy acordando ahora del río este que sale de debajo del altar, del templo famoso que ve Ezequiel, en Ezequiel, los capítulos finales del 40 al 48, esa visión de Dios que tiene Ezequiel, y vemos ese río que va subiendo de nivel y que le llega el agua por los tobillos, por las rodillas, por los lomos, y luego ya es un río que no se puede cruzar sino metiéndose y zambulléndose en él. Eso es lo que Dios quiere que nuestra vida cristiana sea. Una vida donde nos zambullamos, donde nos metamos, donde dejemos que la corriente de Dios, las aguas de Dios, sean las que nos lleven y nos dirijan, ¿de acuerdo? Venga, 21, el rey de Afec.
Afec significa fortaleza, fuerza. Este principado lo que quiere es que nuestra vida sea una vida debilucha, que tengamos debilidad espiritual, que vivamos un cristianismo enclenque, famélico, con una total falta de vitalidad y de fortaleza. Como siempre he dicho, la famosa vaca Amalia, que en vez de dar leche daba lástima. Pues eso es lo que este enemigo quiere conseguir, que nosotros en vez de dar leche demos lástima. Quiere que nuestra vida cristiana sea tan débil, que nos pueda llevar para allá, para acá, que no tengamos fuerza, que no tengamos fortaleza. Efesios 6:10, el consejo de Pablo, precisamente cuando va a describir la armadura de Dios y cuando va a hablar acerca de la guerra espiritual, que será un tema que tengamos que enfrentar y afrontar y que tratar y enseñar, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 22. El rey de Sarón. Sarón significa llano, llanura. Las ciudades de la llanura eran Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. 4 ciudades había en la llanura. Y cuando Lot se separó de Abraham, él escogió para sí las ciudades de la llanura. Porque vio que era una tierra buena, porque vio, o porque, digo yo, porque no vio lo que tenía que ver. Por eso escogió en base a lo que vio, pero no llegó a ver lo que Abraham sí que veía. Entonces, Lot es el prototipo del creyente que elige la llanura para vivir. Lot es, el significado de Lot tiene que ver con miopía, con falta de visión. Entonces, Lot es el cristiano, el prototipo de cristiano miope y sin visión. Y Lot allí lo único que hizo fue amargarse como creyente. Dice que afligía su alma justa, dice la Escritura, ¿os acordáis? Que Lot afligía su alma justa viendo la nefanda conducta de los impíos, ¿no? Eso dice exactamente la Escritura, ¿no? Y fijaros que lo que consigue este principado es un cristianismo que se queda en nada, porque carente de visión, buscando solamente la facilidad de una vida cristiana, una llanura, al final se convierte en un cristianismo incapaz de transmitir vida o cristianismo a nada y a nadie. Eres cristiano, pero ¿a cuántos has ganado para Jesús? ¿Cuántos años llevas siendo cristiano? ¿Y cuánta gente se ha convertido por tu testimonio? ¿No será que estás viviendo en la llanura? Es así de fuerte. Venga, 23. El rey de Madón. Madón significa contención, disputa, contienda. Su rey era Jobab. Aquí tenemos el nombre también del rey. Y Jobab significa lamento, aullido o habitante del desierto. Y fijaros lo que dice, y aquí vamos a leer directamente un versículo, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 6. 1 de Timoteo 6, del 3 al 6. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Bajo mi perspectiva y mi punto de vista, a mi forma de entender, este rey lo que quiere es apartarnos de una devoción correcta, de la piedad como estilo de vida, mediante contiendas y líos de cuestiones y contiendas de palabras. Al final lo que busca es que nos compliquemos la vida. Yo he visto cristianos que han perdido su vida
pensando en el Armagedón. ¿Cuándo sería el Armagedón? ¿Qué naciones estarían en el Armagedón? Y yo he dicho, pero vamos a ver, ¿no te das cuenta del lío en el que te estás metiendo? Te estás metiendo en un charco del que solamente vas a salir mojado y lleno de barro. Y no te sirve absolutamente para nada. Yo no digo que no tengas conocimiento acerca del Armagedón, pero esa no es la parte más importante de tu vida cristiana. La piedad como estilo de vida es mucho más importante que meterte en follones de si el Armagedón, de si tal, de si cual, de si Pascual o el de la moto. 24. El rey de Azor. Azor significa cercado o castillo. Y su rey era Javín, que es aquel que quiso luchar contra Israel y llamó a unos cuantos, llamó al de Madón, llamó a varios, ¿no? para pelear en contra de Israel. Bueno, pues Javín significa él comprende o entendedor e inteligente. Javín es el cerebro. Entonces, sin duda que esto tiene que ver con fortalezas mentales. Corrientes de pensamiento, las estructuras que marcan el pensamiento de esta sociedad actual. Fortalezas mentales de este mundo, argumentos y altivez que se levanta en contra de Dios. Esa inteligencia o sabiduría animal y diabólica de la que habla Santiago capítulo 3, que no es el que vamos a leer, pero en Santiago capítulo 3, versículos del 14, 15 y 16, dice Santiago, nos enseña la Escritura que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría animal y diabólica. Pues este Javín es este tipo tan inteligente, tan sabio, con esa sabiduría animal y diabólica. Y el que sí vamos a leer es 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, que nos habla precisamente de esas fortalezas mentales que luchan en contra de nuestro cristianismo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 2 de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fijaros si esto es importante, que estos argumentos eran lo que planteaba también los otros dos reyes del lado oriental del río. Esto es tan importante que nuestro pensamiento tiene que estar siendo renovado continuamente a la palabra de Dios, conforme lo que la palabra de Dios nos enseña. Nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar tiene que estar continuamente renovándose en una renovación constante, porque estas son básicas para que nuestro cristianismo vaya creciendo y vaya avanzando. De hecho, una de las claves, lo vimos el domingo pasado, una de las claves para que alguien que se convierte siga al Señor es que decida empezar a creer la palabra de Dios en contra de lo que ha creído hasta ahora. Si no consigue eso, si sigue pensando y dándole mayor valor a su manera de pensar, posiblemente no permanezca y no sea firme en un cristianismo real y auténtico. Lamentable, pero cierto. Porque son fortalezas mentales, son argumentos que tienen la fuerza de un castillo, de una fortaleza. ¿De acuerdo? Venga, 25. El rey de Simrón Merón, que significa la torre de vigía, atalaya de Merón, que es amargo o amargura. Esto tiene que ver con la impureza en nuestra alma. Cuando nuestra alma está llena de sentimientos, de amarguras, de cosas raras, cuando nuestra alma no es un alma pura, este rey lo que va a intentar conseguir es que dejemos de velar o de vigilar por nuestra propia alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Escritura. Entonces, este rey lo que intenta es que demos por buena la situación de nuestro corazón. Que no digamos, ¿qué hay aquí, Señor? O como decía David, examíname, pruébame, hazme conocer lo que hay en mi corazón, ¿de acuerdo? El rey de Simrón Merón lo que quiere es que dejemos de velar o vigilar por nuestra propia alma y que nos abandonemos a una impureza mental o almática, vamos a decir, del alma, que engloba y envuelve nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones.
nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar y los sentimientos que muchas veces, demasiadas veces, nos dirigen, ¿de acuerdo? 26. El rey de Aksaf. Aksaf significa brujería, fascinación y hechizo. Bueno, este es el triunfo de las herejías, el veneno del engaño, la atracción irresistible de las cosas que están prohibidas, de lo oculto. Trabaja para que no seamos dueños de lo que creemos. Es decir, para que no sepamos por qué creemos lo que creemos. Lo que intenta es llegar a este punto donde hay una amalgama, una mezcla de doctrinas, de enseñanzas, de cosas, todo metido ahí, todo hay un batiburrillo de creencias que podemos dar por buenas, ¿no? Es decir, eso como el que dice que todos los caminos van a Roma. Este rey, el rey de Aksaf, es lo que trata de conseguir, para que nos dejemos llevar precisamente por las corrientes de moda, para que no las veamos tan mal o para que también tomemos una espiritualidad prestada de otros. Fijaros, Romanos 14:5 lo que nos dice con claridad, dice: hay uno que hace diferencia entre día y día, hay otro que juzga iguales todos los días, pero finalmente dice y nos enseña y nos exhorta. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, tenemos que tener seguridad de lo que creemos, en base a qué lo creemos y por qué lo creemos, para no dejarnos desviar precisamente por herejías, por hechicería, por etcétera, y sin nombrar pues todo lo que tiene que ver con el ocultismo, etcétera, etcétera. Venga, 28, el rey de Megido, lugar de tropas, significa. Este rey lo que hace es establecer la falta de militancia en nuestra vida. No hay que ser tan fanáticos. Para ser creyente no hace falta hacer esto, no hace falta hacer lo otro, no hace falta ir todos los domingos a la iglesia, no hace falta estar conectado todos los martes, no hace falta esto, no hace falta lo otro, no hace falta que, no sé, mil cosas que se os pueden ocurrir y que no quiero nombrar porque nadie se dé por aludido, sinceramente. Establece la falta de militancia. No hay que ser tan fanáticos. Un símil de la Iglesia, lo sabemos todos con seguridad y con certeza porque la Biblia lo enseña, es que la Iglesia también se puede identificar como el ejército de Dios. Y se ve por la Escritura, ¿no? De acuerdo, lo tenemos claro todos así. Sin embargo, ¿por qué vamos a actuar como si fuéramos parte del ejército de Dios, ¿no? Esto es lo que este rey quiere hacernos ver. Tampoco hay que exagerar. Pero fijaros lo que dice 2 de Timoteo 2:4, que es un texto que directamente nos apela a todos, especialmente a los que trabajamos demasiado y nos enredamos demasiado con los negocios de la vida. 2 de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita, es decir, ninguno de los que son buenos soldados en el ejército de Dios se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto le dice Pablo a Timoteo para decirle: Timoteo, tienes que ser un buen soldado de Jesucristo. 29. El rey de Cedes. Cedes significa lugar santo, santuario. Claramente, con claridad, esto tiene que ver, obviamente, con la falta de santidad, santificación y consagración. Aquí está clarísimo, es decir, nos podemos permitir algún pecadillo de vez en cuando, porque a ver, ¿por qué no? Luego, los pecadillos que suelen estar tan buenos, entonces un pecadillo frito de vez en cuando, para darnos un gusto, ¿no? Y luego le pedimos perdón al Señor porque el Señor es tan bueno y tan misericordioso, ¿no? Y definitivamente esto es lo que pretende este rey, ¿no? Fijaros 2 Corintios 7:1 lo que dice. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1, es clarísimo, ¿no? Y también Hebreos 12:14, que hemos hablado muchas veces y yo lo he comentado muchas veces.
aquí en la iglesia, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este texto siempre yo había pensado que tenía que ver con la capacidad de poder ver a Dios allá, más allá, ¿no? Cuando partamos, ¿no? Y porque también se une a la bienaventuranza de bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo pensaba que era esto, que era simplemente la capacidad o la posibilidad de poder ver a Dios, porque además yo sueño con esto. Yo me gustaría, cuando llegara allí, poder verle. Y yo sueño con poder darle un beso en la mejilla. No sé si será una fantasía mía, no sé si será una herejía, no sé si será posible o no será posible. Pero yo sueño y deseo poder besar en la mejilla a mi Padre Celestial. No sé si se me permitirá o no, no lo sé. Necesitaré seguramente andar en santidad, porque sin santidad ni le veré siquiera. Pero, lo que sí que he entendido a partir de ahora, cuando me fijé un poco más en este versículo, es que muchas veces digo: ¿dónde está Dios en mi vida? Y cuando tú no puedes ver a Dios en tu vida aquí, es porque también estás caminando con falta de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, ni aquí ni allí. Qué fuerte, ¿verdad? El rey de Cedes. Venga, 30. Ya nos quedan 30, 31, 32 y 33. Vamos en tiempo y vamos al límite. 30. El rey de Jocneán, que significa poseído por el pueblo. Impresionante. Bueno, esto ya a mí me recordaba el tema de la democracia en la iglesia. Quitar autoridad, querer mandar, querer mangonear, querer decidir. Y bueno, aquí Hebreos 13, 17 establece algo que de alguna manera lo establece Dios y yo no. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y como este tema no es un tema que a mí me gusta tratar, me voy directamente ya al 31, el rey de Dor, que significa habitación, morada, vivienda. El rey de Dor, habitación, morada y vivienda. Este me recordaba y me hablaba sobre el tema de las maldiciones generacionales. Cuando un hogar es como una habitación de demonios, cuando en una familia hay pecados recurrentes, en una morada, en una vivienda, en una familia, ¿de acuerdo? Y definitivamente me hablaba o entendía que este rey lo que intenta es establecer esas maldiciones generacionales para que pasen de padres a hijos y se establezcan como un patrón de vida y de conducta en algunas familias, ¿no? Y definitivamente, obviamente, la Biblia dice que podemos romper con eso. Entonces, en Romanos 5, 17, porque si el padre fue alcohólico o borracho, el hijo va a tener la tendencia y va a tener muchos números de la lotería para volver a ser alcohólico y borracho. Pero en Cristo Jesús puede romper con eso y puede acabar con esa maldición. Fijaros Romanos 5, 17, que es una de las claves, que nos habla que precisamente de que por la transgresión, fijaros, Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, la transgresión de Adán, está hablando del pecado de Adán, que ese pecado, por esa transgresión, pasó la muerte genealógicamente a toda la humanidad. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y es decir, establece que en Jesucristo se rompe y se puede romper esa maldición generacional y se puede reinar incluso en vida. Dice, mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben, ¿qué? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5, 17. Cuando estudiamos el nombre de Jehová Sidkenu, Dios, mi justicia, yo soy tu justicia, tu justificación, vimos estudiando solamente en el libro de Salmos y de Proverbios, cuál es la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y son unos beneficios tremendos
que podemos hacer nuestros a pesar de la maldición generacional que haya habido sobre nuestras vidas o sobre nuestra familia, sea la que sea. Podemos acabar con eso y podemos romper con eso. ¿Por quién? Por Jesucristo. No por nuestras propias fuerzas, obviamente. Pero este principado, este demonio, va a intentar hacer que todas esas tendencias en ti renazcan, que tú te abandones, que tú no pelees, que tú no luches porque la abundancia del don de la gracia de Dios y del don de la justificación sean tuyos. Venga, 32. El rey de Goim. Naciones, población mixta, es el significado de Goim. Naciones, población mixta. Bueno, este a mí claramente me indica o me enseña la mezcla y la unión con todo tipo de creencias. Esto es lo que pretende, es decir, que no veamos tan mal y lamentablemente hoy a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo con demasiada facilidad. La mezcla y la unión con todo tipo de creencias. Fijaros, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, que dice, no améis al mundo. No se refiere a la gente que vive en el mundo, sino al sistema de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahora describe lo que hay en el mundo, lo que no tenemos que amar del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El rey de Goim, naciones, población mixta. Y finalmente, el último, ya hemos llegado en tiempo, on time, el rey de Tirsa. Tirsa significa placer, significa ella es mi deleite. Esto es lo que significa Tirsa. Y este hombre, este rey, este principado, esta potestad, este demonio, lo que pretende es que nosotros encontremos el deleite en cualquier otra cosa o persona, en vez de encontrarlo en Dios y su palabra. Definitivamente, este es tremendo porque es el intento para que nuestro corazón se llene con otras cosas que ocupen nuestra devoción, y lo que pretende conseguir es que suplantemos el primer y principal mandamiento de todos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo y todos, por encima de todo y de todos. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus expectativas, con todos tus sueños, con todos tus caprichos, con todos tus deseos, con toda tu cartera, por encima de toda tu familia. Es decir, aquí podemos añadirlo, pero amarás al Señor. Y amar al Señor por obligación no es el sentido de este mandamiento. Porque cuando nosotros amamos algo que no es Dios, ¿por qué lo amamos? ¿Porque se nos impone o porque se nos propone y nos gusta y nos seduce y nos llama y lo disfrutamos? Efectivamente es por esto. Es porque nos gusta, porque lo disfrutamos, porque nos deleitamos. Y ahí viene la indicación del Salmos 37, versículos del 3 al 6. Y este es el enfoque correcto de amar a Dios. A ver, ¿quién tiene novio o novia aquí? ¿Te obliga a alguien a amar a tu novia? ¿Eh? ¿Te obliga a alguien? La novia. La novia, ámame. Nadie nos obliga a amar lo que amamos. ¿Verdad que no? Si lo amamos es porque nos nace, es porque queremos, es porque nos deleitamos.
Salmo 37, versículos del 3 al 6. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y ahora dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate. ¿Cómo te vas a deleitar? Ámalo, contémplalo, disfruta sus atributos, disfruta su amor, disfruta su abrazo, disfruta su presencia, disfruta su palabra, disfruta su cuerpo, su iglesia, disfruta a Dios, deleítate en Dios. ¿Cómo te vas a deleitar en Dios? Deleítate en Dios, amándolo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y este definitivamente es definitivo para nuestras vidas, porque si al final consigue que no amemos a Dios, si al final consigue que amar a Dios sea una carga, que amar a Dios sea algo tortuoso para nosotros, ahí ya sí que perdemos todo. Bueno, todos estos son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lógicamente eran reyes y eran ciudades en la tierra prometida, reyes de carne y hueso, y ciudades hechas pues, de muros de piedra, de barro, de adobe y de cómo las construyeran entonces, ¿no? En ese momento eran eso, pero para nosotros son precisamente estos principados, estos demonios, estas huestes espirituales que son con las que tenemos guerra en contra de ellos. Son con las que nosotros tenemos guerra en contra de ellos. Y son las que tú y yo tenemos que destruir, tenemos que derrotar en nuestras vidas para poder conquistar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿El 27? Ahí puede ser. El rey de Taanac, ¿no lo hemos dicho? Bueno, pues lo decimos. Es otro más. Estaba intentando resumir, pero sí, definitivamente si me lo he dicho. No lo he dicho el rey de Taanac, el 27 puede ser que me lo haya saltado. Sí, es posible. No me suena haberlo visto. Obviamente. El 27, el rey de Taanac, Arenal, quien te humilla. Muchas gracias porque se hubiera quedado en el tintero. Significa Arenal y quien te humilla. Entonces, el rey de Taanac trata de imponer un profundo sentimiento. Esto de ir tan deprisa a veces. Me voy a tener que coger un boli para ir marcando. Este sí. El rey de Taanac trata de imponer. Fíjate, este también tiene su cosa. Yo creo que todos tienen su punto, ¿no? Este trata de imponer en nuestras vidas un profundo sentimiento de inferioridad, un sentimiento humillante para que nos creamos poca cosa, para que no luchemos por nuestra dignidad y para así neutralizar nuestra fe y nuestro testimonio. Este Taanac lo que intenta es eso, echarnos por tierra, humillarnos. Y el versículo que tenía yo para compartir esto es el de 2 de Timoteo 2:4. No, perdón. Me he bajado. 1 de Timoteo 4:12. 1 de Timoteo 4:12. Que es uno de los consejos que Pablo le da a Timoteo. Porque Timoteo era joven y a Timoteo seguramente se sentía poca cosa. Se sentía un poco menospreciado, porque entonces en aquella época se valoraba mucho más a las personas mayores, a los ancianos, ¿no? Entonces a los jóvenes de alguna manera se les despreciaba, de alguna manera se les dejaba de lado, se les humillaba, ¿no? Entonces fijaros, 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, no permitas que te humillen, que te tiren por tierra por ser joven, sino, levántate y di, aquí el que manda soy yo. No. Ojo, la clave para esto, para vencer precisamente esta humillación, no es levantarte arrogante, orgulloso, soberbio y altivo, no, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Ejemplo en qué? Ejemplo en palabra, es decir, tu manera de hablar, tus palabras, tu manera de hablar, tu conducta, ejemplo en amor, ejemplo en espíritu,
ejemplo en fe y ejemplo en pureza. Y Tahanak nos humilla y claro, también supongo que lo que intenta es eso, pues que nos rebotemos y que aquí... No, trabaja desde abajo, trabaja en tu conducta, en tu palabra, en las palabras, en tu conducta, en tu amor, en tu espíritu, es decir, en esa vida con Dios íntima, en esa llenura del espíritu y en esa relación con Dios, en tu fe y en tu pureza. Bueno, pues sí, no lo habíamos visto, el de 27. Muchas gracias por recordarlo. Y bueno, pues hemos visto todos lo que decía, estos reyes, allí eran reyes de carne y hueso, y allí en la tierra prometida tenían ciudades y gobernaban sobre ciudades, que unas serían amuralladas, otras no, y eran ciudades que de alguna manera ellos vencieron para poder tomar posesión de la tierra prometida. Para nosotros representan precisamente estos principados, estos demonios, estas corrientes de este siglo, todo esto que al final son fortalezas que nosotros tenemos que derrotar en nuestra propia vida. Todas ellas tienen un punto que algunos sí que los hemos derrotado, que otros están pendientes de que los derrotemos en nuestra vida, y que otros están ahí como retándonos, como los tenemos ahí como medio, que sí que les hemos dado algún tortazo, pero todavía parece que no se han caído del todo, ¿no? Definitivamente yo creo que esto nos sirve y nos anima para entender que el cristianismo es una vida de lucha, no contra gente, no contra personas, como bien decía mi hermana esta mañana precisamente, sino que es una vida de lucha ¿contra qué? Contra estos poderes espirituales que tenemos que vencer. Y tenemos que vencerlos tú y yo, ¿para qué? Para poder alcanzar un cristianismo victorioso, para poder tomar posesión de las promesas de Dios, para poder ser quienes tenemos que ser. Bueno, nos sirve para hacer recuento. ¿Cuántos hemos conquistado? ¿Cuántos hemos derrotado? ¿Y cuántos nos están conquistando? ¿Y cuántos todavía nos están derrotando a nosotros? La tierra prometida, la vida abundante, un cristianismo victorioso, está detrás de la derrota de todos estos reyes en nuestra vida. Por eso creo que es un punto importante. Definitivamente sí que tendremos que empezar a ver cómo podemos luchar para derrotarlos. Así que sin prometer nada, pero tendremos que ver cómo luchar para derrotarlos, ¿de acuerdo? Pues espero que os haya parecido, como mínimo, la mitad de apasionante que me ha parecido a mí. Había algunas de las personas que ven la grabación me comentaban que habían alucinado, que qué impresionante, que cómo podía haber estas riquezas, estos tesoros detrás de todos estos nombres, que qué bueno, que qué bien que le hizo y demás, ¿no? Agradezco esos comentarios, los agradecemos, nos anima para seguir adelante, pues con el trabajo y grabándolo y subiéndolo, que es un trabajo que luego se le ocurra bastante a Samuel. Y bueno, pues espero que todos estos reyes, Dios nos dé sabiduría, capacidad, la valentía y la militancia para poder vencerlos y derrotarlos a todos ellos. Que tú y yo seamos victoriosos, plenamente victoriosos de todos ellos, en el nombre de Jesucristo, porque en Él somos más que vencedores y tenemos la victoria. Amén. Así que ánimo, porque están a tiro de piedra, y vamos a ver, si son gigantes como Og, pues como decía David cuando vio a Goliat, con esa cabeza tan gorda, seguro que le doy, vamos, seguro que le doy. Muy bien, pues que Dios os bendiga, que tengáis una muy buena semana y que el Señor llene vuestros corazones de victoria, de valor para la batalla y de fuerzas, y que os dé fuerza, como también dicen los salmos, para poder tensar el arco de bronce y disparar las saetas con fuerza y con puntería certera. Que Dios os bendiga mucho, os llene de valor y os dé capacidad para la guerra, para vencer, en el nombre de Jesús.